Muchas gracias. La perfección del Estado de Derecho consiste en favorecer el ejercicio de la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica de los ciudadanos. Merecen distintiva consideración los menores de edad por tratarse de un sector de la población vulnerable. Desde luego, es menester resaltar la importancia que debe tener la familia como núcleo de la sociedad. El menor de edad, por su propia condición, requiere de una protección especial que le permita su realización como ser humano y de esta manera prepararse para contribuir en el desarrollo de la sociedad en que se desenvuelve. Razón por la cual el orden legal, a través de sus preceptos e instituciones, debe fomentar que los niños crezcan en un ambiente de protección y participación en el seno de la familia, la escuela y la sociedad. En reconocimiento de lo anterior, el Marco General de Derecho mexicano se ha caracterizado por configurar una exhaustiva tutela de salvaguardar los derechos de los menores contenidos en el artículo 4 de la Constitución Federal de la República, la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia del Estado de Aguascalientes, Códigos Civiles y Penales, la Ley Federal de Trabajo, el Código de Comercio, la Ley de Amparo, Ley General de Población, Ley de Nacionalidad, la Ley General de Educación, así como decretos, reglamentos y acuerdos que establecen protección directa e indirecta de derechos a favor de los menores. La familia representa el elemento más importante de fusión en una sociedad. Por su importancia dentro de la sociedad misma, la familia debe contar con el apoyo y garantía de protección por parte de la misma sociedad y del Estado, a través de sus leyes, políticas públicas y acciones en general. La normativa relacionada con la familia constituye entonces una de las herramientas principales para garantizar su protección y preservación. Las acciones que se deriven de la misma y que corran a cargo de las autoridades, sean del orden ejecutivo, legislativo, judicial, representan la manera óptima para materializar y cumplir con ese fin. Tanto en toda mujer como en todo hombre, encontramos rasgos que pertenecen de manera más común al sexo, no al género. Es decir, normalmente hay mayor densidad de ciertas características del ser humano en algunos de ellos, y que es lo que caracteriza al hombre y a la mujer respectivamente. Pero en el supuesto de ser padres y madres, ambos tienen la obligación de salvaguardar el bien superior de su o sus hijas o hijos. Los padres son los principales y primeros responsables de la educación de sus hijos. Por lo tanto, tienen el deber de procurarles un ambiente cordial y favorable para que esos niños se desarrollen en lo individual y lo social. El padre y la madre constituyen el terreno sólido y sin contradicciones sobre el que se funda la existencia original del hombre. Sin embargo, esta existencia originaria debe afrontar el trauma de la separación y adaptarse a ella con total libertad. Por lo anterior, y siempre con la encomienda de velar por el bien supremo de los menores, es que se propone la reforma de diversos preceptos legales a fin de que todos los niños que viven un proceso de separación de sus padres sean protegidos para que conserven la libre conciencia ante el riesgo de ser alienados por parte de ellos. La alienación parental puede definirse como la manipulación de algunos de los padres o madres que tienen la custodia de los hijos o hijas en desventaja del otro, así como no permitir la convivencia. En el ámbito de la salud mental, el síndrome de alienación parental fue descrito por primera vez hace un cuarto de siglo por el psiquiatra forense norteamericano Richard Gardner, que lo define como un desorden que surge principalmente en el contexto de las disputas por la guarda y custodia de los niños. Su primera manifestación es una campaña de difamación contra uno de los padres por parte del hijo o hija, y campaña que no tiene justificación. Más recientemente, el profesor de psiquiatría infanto-juvenil William Berner define el trastorno de la alienación parental como un estado mental en el que el niño cuyos padres están involucrados en un divorcio de acto o conflicto, por lo general se alía fuertemente con uno de los progenitores, el preferido, y rechaza la relación con el otro progenitor, el alienado, sin justificación alguna. La alienación parental ya la contemplan algunas entidades federativas, como la prevista y normada en el Código Civil para el Distrito Federal en su artículo 323 séptimos y en el Código Civil para el Estado de Guanajuato en su artículo 474A y 500. Por lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta que las acciones para apoyar la eliminación de todo tipo de violencia y perturbación cometida en contra de los menores y en general de la familia siempre son pertinentes,
En ejercicio de la facultad que nos confiere a los miembros del Poder Legislativo Estatal, los artículos 27, fracción primera, y 30, fracción primera, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, y los artículos 11, 15, fracción 3 y 4, 119, 121 y 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, así como con fundamento en lo dispuesto por el artículo 154 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y demás relativos aplicables, sometemos a la elevada consideración de esta honorable 60ª legislatura la aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para quedar conocido. Artículo primero. Se reforman las fracciones 6 y 7 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 347 ter, así como una fracción 8 del artículo 466 del Código Civil del Estado de Aguascalientes para quedar en los siguientes términos. Artículo 347 ter. De igual manera, comete violencia familiar el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores, conducta denominada como síndrome de alienación parental. Fracción sexta. Cuando el que ejerce incurra en conductas de violencia familiar en donde la víctima sea menor de edad. Séptima. Cuando se realicen conductas que provoquen el síndrome de alienación parental de acuerdo con el diagnóstico psicológico realizado por el perito en la materia. O, en la fracción octava, cuando quien ejerza abandone al menor de edad por más de 60 días naturales y lo confíe a familiares que tengan relación con el menor de edad hasta tercer grado. Artículo segundo. Se reforman las fracciones 6 y 7 y se adiciona una fracción octava al artículo 9 de la Ley de la Protección de la Niñez y la Adolescencia del Estado de Aguascalientes para quedar en los siguientes términos. 6. A recibir protección por parte de sus progenitores, familiares, órganos locales del gobierno y sociedad. 7. A recibir información respecto de cuestiones de seguridad pública y protección civil. 8. A mantener vínculos con sus progenitores sin que alguno de estos pueda impedirlo u obstaculizarlo mediante la manipulación de la conciencia del menor. Artículo tercero. Se reforma el tercer párrafo del artículo 186, así como las fracciones 1 y 2 del artículo 868 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes para quedar en los siguientes términos. El juez estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores o de alimentos, y para el caso de violencia familiar y alienación parental, el juez valorará los dictámenes, informes y opiniones que hubieran realizado las instituciones públicas privadas dedicadas a atender los asuntos de esta índole. Artículo 868. Primero, de menores o incapacitados sujetos a patria potestad o a tutela, si son maltratados o alienados por sus padres o tutores, o reciben de estos ejemplos perniciosos o son obligados por ello a cometer actos reprobados por la ley. 2. De huérfanos o incapacitados que queden en el abandono por la muerte, ausencia o incapacidad física de la persona a cuyo encargo estuvieron. Artículo 4. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 133 al Código Penal para el Estado de Aguascalientes para quedar en los siguientes términos. También será equiparable a violencia familiar cuando el integrante de la familia manipule la conciencia de un menor y como resultado se obtenga 1. Rechazo injustificado hacia uno de los padres. 2. Descalificación y juicio sin argumentos. O 3. Apoyo incondicional al padre con el cual se alienó. El objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Aguascalientes. Atentamente, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto, señor presidente.